Bueno, sin lugar a dudas fue la noticia destacada esta madrugada y sigue generando mucho comentario la condena al ex gobernador del departamento de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del senador Basilio Núñez. Está Jorge Ezcurra porque a las 3 de la mañana más o menos, tanto él como las otras personas que fueron condenadas llegaron hasta el departamento judicial de la Policía Nacional. Y esta mañana nos decía Raúl Bogarín que se estaba esperando una resolución del Ministerio de Justicia para ver dónde finalmente va a ser trasladado. ¿Se tiene alguna novedad, Jorge, a estas horas de la tarde? Buenas tardes, compañeros. Y bueno, hasta esta hora, siendo exactamente las 3 de la tarde con 58 minutos, todavía no se tiene esa resolución, como bien lo mencionabas, Rolando. Y aquí continuamos a la espera, frente mismo al acceso y salida principal del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, aguardando que se dé finalmente el traslado de Óscar Núñez ante esta sentencia, esta condena en su contra de 11 años de cárcel. Aquí aguardando, repito, ese momento. Y lo último que nos decían los guardias es que ellos también están a la espera de ese documento que podría darse en cualquier momento. Me decían incluso de que no hay un horario tope como en otras, o sea, como en otros departamentos, que por ejemplo los traslados se realizan hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, aquí me dicen de que incluso se puede dar hasta después de las 17 horas, una vez que se tenga esa orden de remisión a tal penitenciaría, a tal cárcel o a tal penitenciaría donde dicte justamente ese pedido o esa orden de remisión, Rolando, de la audiencia. Claro que no. Tranquilo, aquí como pueden ver. Sí. Sí, Que no haya decidido todavía el Ministerio de Justicia, ¿no? El lugar donde lo va a enviar. Mira que pasaron muchísimas horas. Por lo general es un poco más ágil. Exacto, un poco más ágil, pero en este caso quizá por ahí la estrategia sea de que pase el fin de semana todavía ahí en judiciales. No sé, es lo que uno supone, por esa razón que todavía no hay ninguna orden por parte del Ministerio de Justicia. Eso es al menos lo que uno lee entre líneas. Sí. Recordemos que se llegó a chicanear el caso por más de 6 años y él mismo había cumplido ya su mandato como gobernador hace más de 10 años, así que no sorprendería que se dé esa situación, Rolando Solange. Exacto, y mientras, Jorge, también aprovechando que estás, queremos compartir, porque esta madrugada le escuchamos a las juezas, a las 3 mujeres que llevaron este juicio durante 10 meses, hablando de las irregularidades que fueron detectadas. Prácticamente rifaron la plata que era en la gobernación de Presidente Hayes, dinero que iba a ser destinado para indígenas, para niños, para campesinos, hablamos de una computadora por niño para la educación, de una de las zonas más vulnerables de nuestro país. Sin embargo, se dilapidó eso. Yo que escuchen lo que decía tanto la jueza Elsa García como también Claudia Cricioni con relación a la gravedad del caso, y uno de los puntos hacía referencia justamente Claudia Cricioni de cómo usaron esa plata que era destinado para este fin. Escuchen lo que decía. Este caso reviste las características de un caso especialmente grave. Sobrepasa los estándares normales. Nos llevó un cúmulo de tiempo impresionante. Fueron 10 meses en los cuales hemos escuchado la producción probatoria sin pérdida de tiempo. Hemos deliberado durante largas horas construyendo puntualmente los montos de perjuicios patrimoniales. Hemos visto que el hecho punible aconteció más de centenar de veces, miles de veces. Igualmente la gobernación sabemos que tiene una misión muy importante y que hubiera conducido el buen uso de este dinero público a mejores condiciones de vida de comunidades vulnerables de nuestro país. Incluso los pactos internacionales y nuestra propia Constitución Nacional contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Y todos sabemos que en las poblaciones chaqueñas existen innumerables personas de esta franja etaria. El sector campesino también es un sector bastante vulnerable en nuestro país. Entonces, este dinero estaba destinado a este tipo de personas. Conocemos la realidad del campesinado paraguayo que clama todos los días mejores condiciones de vida. Que hemos escuchado durante 10 meses, señores testigos que vinieron a declarar. ¿Y qué decían? Sí, yo me iba, yo cobraba el cheque. Sí, el cheque estaba el portador. No, el cheque era para los festejos
del Bicentenario. El Ministerio Público le pregunta a la señora, a ver, señora, ¿pero cómo compró bandera en diciembre si el Bicentenario era en mayo? No, pero lo que pasa es que todo el año se festejó. El tribunal le pregunta, pero señora, gastó, usted se da cuenta, 200 millones en bandera en el Chaco, señora. Agua no tienen. Y vienen a decirle al tribunal que gastaron 200 millones en bandera. Ahí está, fuerte, lo que decía la parte final, al menos la doctora Claudia Cristiani. Y en lo que respecta a Óscar Venancio Núñez, se le atribuye un perjuicio de 42.500 millones de guaraníes. Al otro condenado, que también fue gobernador, más de 10.000 millones de guaraníes. Pero rescaté algunos puntos, Sol, que me llamó la atención de cómo se rifó la plata que iba destinada a sectores más vulnerables y en qué invirtieron, por ejemplo. El número total, decías, ahí está. Sí. 51.000. Es muchísima plata. Muchísimo dinero. Y mira, vamos a mostrar la plaquita, por favor. Y ahí te voy a contar. Fíjate, por ejemplo, dicen que el hoy condenado Óscar Núñez tenía una deuda por una apuesta en carrera de caballos. ¿Y qué hizo? Pagó. Cheque de la gobernación, 80 millones, pagó esa deuda que tenía, se fueron a cobrar en la sucursal del Banco Nacional de Fomento, en la zona del Mercado Abasto. Un punto nada más, pequeño es el monto para todo lo que atrae. Sí. 80 millones por deuda de carrera de caballo. Ahí está lo que decía la jueza Claudia Cristiani. Compraron bandera paraguaya, el Bicentenario fue en mayo, ¿verdad? Sí. Ellos en diciembre hicieron figurar la compra de banderas por 200 millones de guaraníes. Agua cuando tiene el Chaco, ¿verdad? Y compran banderas. Entre comillas, sí, guiño, guiño. ¿Qué van a comprar banderas? Por favor. Sí, imagínate, no tienen agua y ellos hacen figurar que compran bandera. Atendé esto. Quienes formaban parte de este proceso, y cuenta también el tribunal, tenían una estación de servicios. Y las estaciones de servicios tienen sus tiendas de conveniencia. Sí. Entonces, en esta tienda de conveniencia tenían una deuda con el proveedor. O sea, debían por gaseosa y por cerveza. Tenían que pagarle al proveedor. ¿Con qué pagaron? Con cheque de la gobernación también. Y enviaron un monto más alto y el vuelto recibieron en efectivo y clean caja, bolsillo también. Imagínate. Usaban como si fuera una despensa la gobernación. Y en combustible para campaña, ni qué decir. Claro. Para campaña política también llegaron a utilizar y todo eso fue acreditándose. Imagínense ustedes, en esta semana nomás estábamos hablando del nivel de la educación en Paraguay, que si bien estamos flojos en materia, también no le damos los recursos, imagínate, y recursos que deberían ir ido para educación, terminaron despilfarrándose, sorteándose como si fuera un almacén, como si fuera una despensa, hicieron lo que querían con eso. Una vergüenza. La determinación sin dudas es la que correspondía, la prisión para esta persona que con todas estas pruebas se ha demostrado que efectivamente así se malgastó dinero del pueblo. Exacto, y ojalá que esto sirva también, porque hay muchos intendentes, gobernadores que rifaron la plata del Fonacide y que siguen chicaneando para evitar juicio. Ojalá que les toque un tribunal como estas tres mujeres. Ojalá. Y que se aplique la sentencia ejemplar. Y estamos hablando de un hecho de corrupción. Sí. Un hecho de corrupción a todas luces y esto se pudo demostrar. Mientras esto se da, ¿qué pasa, Sol? Ya veníamos hablando y vamos a volver a hablar de proyecto, ¿no? La devolución premiada de Yamírez Gay. Porque con estos casos, tomemos este como el ejemplo perfecto para este proyecto que ya